¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Se anda buscando una buena sensibilidad como la que ves en el video para dar todos los tiros a la cabeza totalmente disimulado y 100% anti-ban para cuentas principales? Los invito a que miren el video completo y que sigan todos los pasos a la perfección, ya que en este video te estaré enseñando a cómo activar la mejor sensibilidad mediante archivos DNS y archivos puntuación. Recuerden muy bien que esto no es un hacks, no es un autoapuntado ni nada por el estilo. Solamente son optimizaciones y mejoras a la sensibilidad de tu dispositivo para generar un porcentaje mayor de disparos a la cabeza. Obviamente, este método es 100% disimulado. Ustedes deben saber levantar perfectamente la mira para poder generar un porcentaje mayor de disparos a la cabeza. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal si no lo hiciste y que actives la campanita de notificaciones. También te invito a que dejes un comentario positivo, así me siguen motivando a traerles más contenido como este. Por último, te invito a que dejes tu hermoso me gusta en este video. Si este video supera la meta de 350 me gustas, voy a estar trayendo más actualizaciones y mejoras en los archivos DNS. Les recuerdo que estos clips son sacados usando y probando el DNS de este video. Sin más nada que decirles, empecemos con los pasos. Muy bien, gente, lo primero que tenemos que hacer es entrar a lo que sería el comentario fijado, que ahí estarán los links de descargas totalmente directos. Les voy a dejar dos opciones. La primera opción será un grupo de Telegram donde estarán los archivos subidos totalmente directos. Lo único que ustedes deben hacer es ingresar a ese grupo de Telegram, descargar cada uno de los archivos, los presionan, le dan en compartir y luego le dan en guardar en archivos. Aquí recuerden muy bien que los archivos DNS puntuación o certificado deben ir en el apartado de iPhone. Así a la hora de la instalación no tienen ningún error. Bueno, como segundo método de descarga les voy a dejar un link mediante Mediafire totalmente directo. Lo único que deben hacer es ingresar a ese link, le dan en el botón azul de descargar y luego de eso le dan en descargar de nuevo. Bueno, si ustedes utilizan el método de Mediafire, lo siguiente que tienen que hacer es ingresar a la carpeta archivos y descargas. Ahí encontrarán un archivo .zip como este. A este archivo lo presionan, le dan en transferir y lo movemos al apartado de iPhone. Esto más que nada para la hora de la instalación no tener ningún error o ningún problema para la instalación. Bueno, una vez hecho eso, presionamos el archivo .zip, le damos en descomprimir y nos dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta estarán los archivos que utilizaremos en esta ocasión. Lo primero que tenemos que hacer como paso principal es instalar lo que sería el archivo certificado. En este caso sería este. Lo presionamos, le damos en cerrar y nos dirigimos a configuraciones. Una vez dentro de configuraciones, entramos a lo que sería general, luego entramos en VPN y aquí tendría que salir el certificado para ser instalado. Lo presionamos, le damos en instalar, aquí nos pedirá la contraseña de nuestro dispositivo y le damos en instalar de nuevo. Y listo. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es instalar lo que sería el DNS. Para eso ingresamos de nuevo a la carpeta que descomprimimos, lo presionamos al archivo versión 30 y le damos en cerrar. Ahora nos dirigimos a configuraciones de nuevo. Aquí nos aparecerá el DNS, lo presionamos, le damos donde dice instalar, nos pedirá de nuevo la contraseña de nuestro dispositivo y lo instalamos normalmente. Bueno, gente, una vez ya instalado lo que sería el DNS y el certificado, lo siguiente que vamos a hacer es instalar el archivo puntuación. Para eso nos dirigimos a accesibilidad, entramos a VoiceOver, luego de eso entramos en verbosidad y entramos en puntuación. Aquí, si ustedes tienen algún archivo anterior, como en este caso, lo único que deben hacer es eliminarlo
y añadir el nuevo. Este paso es importante, así no tengan ninguna incompatibilidad. Le damos en importar y aquí seleccionamos el nuevo archivo puntuación de este video. Aquí esperamos a que cargue unos segundos. A veces si ustedes tienen el iPhone 7, 8 o el iPhone X, puede ser que tengan algún error o incompatibilidad. Solamente ustedes cierren lo que sería la carpeta o la página de configuraciones y la vuelven a abrir e intentan instalarlo de nuevo. Bueno, una vez ya instalado lo que sería el archivo puntuación, le damos donde dice grupo de puntuación activa. Aquí seleccionamos el archivo. Una vez hecho eso, regresamos hacia atrás hasta el apartado de VoiceOver. Aquí entramos donde dice actividades. Aquí si ustedes tienen alguna actividad anterior, solamente la deben eliminar y añadir una nueva. En este apartado le ponemos todo al máximo. Donde dice puntuación, seleccionamos el archivo que acabamos de instalar. Luego de eso, donde dice estilo de tecleo, lo colocamos en táctil directa y donde dice estilo de navegación, lo colocamos en sencillo. Luego de eso deslizamos hacia abajo en el apartado de apps. Aquí seleccionamos lo que sería el Free Fire y donde dice contexto, aquí tenemos que seleccionar código fuente. Bueno gente, una vez hecho eso, ahora como paso más importante, lo siguiente que tenemos que hacer es reiniciar el dispositivo iPhone. Para eso presionamos el botón de bloqueo más volumen hacia arriba hasta que nos salga este apartado. Y aquí deslizamos el dedo, el celular se tendría que apagar y nosotros lo volvemos a encender. Este paso es importante, así toda la configuración que acabamos de instalar se actualice y se instale perfectamente. Bueno, una vez ya reiniciado el dispositivo iPhone, ingresamos a lo que sería el Free Fire. Una vez dentro del juego, yo les paso a mostrar la sensibilidad que uso y también el botón de disparo. Y como siempre les digo, ustedes prueben primero esta sensibilidad en lo que sería entrenamiento. Practiquen el movimiento del dedo, ya que ustedes deben saber levantar perfectamente la mira, así noten una verdadera modificación y una verdadera ayuda con estos archivos. Y como les dije al principio, esto no es un auto apuntado ni nada por el estilo. Solamente son optimizaciones y ayudas que te hacen generar un porcentaje mayor de disparos a la cabeza. Y bueno gente, sin más nada que decirles, nos vemos en un próximo video.